Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Yo soy Eduardo Eddy y como cada semana les traemos crónicas nuevas. Como este podcast se llama Crónicas de la Sirena, yo siempre me he omitido, de lo que llevamos de la primera hasta ahorita, de lo que conlleva la sirena. He omitido un eslabón muy importante de la sirena, que yo creo que es el más importante porque esas personas son las que, como nosotros, se arriesgan su vida por unas personas que, como decías tú, ahorita te lo vamos a decir, no conocemos, no te van a dar las gracias. Estoy hablando de la policía. Y para ese tema tan importante, qué mejor que tener a un maestro dentro del área de la policía, el doctor Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por esta invitación a Crónicas de la Sirena, una gran oportunidad. Y qué bueno que haya programas de este tipo en donde enaltecen la actividad precisamente de los hombres entregados a la emergencia, que pueden estar desde bomberos, técnicos en urgencias médicas, voluntarios, policías, el mismo militar, el mismo ejército, y así una serie de grupos que a veces la gente no los conoce, no los valora, porque nunca los ha visto y nunca se han dado cuenta de que existen. Y qué bueno que ustedes, sobre todo tú, mi querido amigo Eduardo, con una tradición tremendamente grande en la urgencia, están sacando a flote. Yo pienso, dice Luis Villoro que el que cree no sabe, ¿verdad? Yo estoy seguro de que programas de este tipo la gente los agradece porque además se educa a la gente y puede valorar un poco más o un mucho más a los que van pasando por ahí en la calle, y entonces tendremos más respeto a la ambulancia, a la patrulla, al carro de bomberos, en fin, lo que es la protección civil, etcétera. Yo, como decía, ahora sí que estamos del lado de la sirena, de la ley y el orden. ¿Tú que nos puedes platicar sobre ti? ¿Cuánto tiempo tienes en la policía? ¿Qué te dedicas? ¿Nos puedes dar? Bueno, yo, para empezar, me llamo Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, tengo 66 años de edad. Yo soy hijo de un militar que recién falleció, el mayor Alberto Hidalgo del Razo. Estuve yo en el ejército, estuve en la policía, hoy ya no estoy en la policía operativa, pero sí dentro del servicio operativo y dentro de esa atención a los demás, cerca de 43, 44 años operativos. De ahí me dediqué también a la parte de la capacitación durante muchos años, en muchos estados. Yo he capacitado solamente aquí en el estado de Puebla aproximadamente unos 16 a 18 mil policías, tanto estatales como municipales, como lo que antes era la Policía Judicial del Estado, que logramos hacer cosas para regional a otros estados y a la Policía Estatal, a la Policía Auxiliar. Y cuando yo llego acá en 1982, aunque yo soy de Mazatlán, Sinaloa, soy sinaloense de nacimiento y digo que soy poblano de corazón porque yo lo decidí, realmente lo solicité y soy poblano. La familia de mi papá, una parte de la familia de mi papá era sinaloense, mi padre era poblano, él egresa de aquí del hospicio que estaba enfrente de lo que era el Palacio de Gobierno. Mi madre sí es poblana chicharronera 100%, fue, y ella es de aquellas familias todavía pomposamente, se llaman los poblanos de rancios, ¿no? Los Ponce de León, los Peregrina, etcétera. Y bueno, pues yo me dedico a estar dentro tanto de las Fuerzas Armadas como con el tiempo en la policía, porque yo lo que buscaba realmente era la acción, era estar dentro pues de los balazos, de rescatar, etcétera. Y antes en el ejército no había tanta acción de esto, de manera tal que yo en un tiempo estuve como jefe de seguridad del ingeniero Arnoldo Porras Botello. Él fue el yerno del licenciado Luis Echeverría Álvarez en la época en que fue presidente.
De ahí me pasan precisamente con el licenciado José López Portillo, con la familia de él, pero empezó a no gustarme alguna serie de cosas y le pedí a la persona que estaba encargada de eso, que si no me podían cambiar, y me mandan precisamente con don Roberto de la Madrid, que en ese momento era el director de la Lotería Nacional. En esa época el aspirante a ser gobernador del estado de Baja California lo era el exsecretario Hermenegildo Cuenca Díaz, pero fallece, en ese ínter le da un infarto, me parece, y pues se va de candidato don Roberto de la Madrid Romandía, precisamente a Baja California, lo que antes llamaban Baja California Norte, y de ahí yo me dedico más a la policía, me gusta la policía, le encuentro más sabor a la policía, y logro que el gobernador me mandara a cursos con los CHIPS, porque en esa época había un programa que se llamaba CHIPS, que es la California Highway Patrol, que era en la época de Poncharelo, ese programa de motociclistas, donde usábamos la Cagua 1000. Y me meto yo a la policía, era la Dirección de Policía y Tránsito, precisamente en Tijuana, Baja California, tomando cursos en el Sherifato del Este de Los Ángeles, tomando cursos en San Diego, porque había muchísima colaboración entre una policía y otra, ya sea de un lado, del otro. Y de todos los rangos que hay de policía, es una duda que tenía yo, que te dije, ahorita voy a aprovechar. ¿Cuáles son todos los rangos que tiene un policía? O sea, por ejemplo, se me ocurre un policía municipal, un estatal, un ministerial. O sea, ¿cómo se divide la policía? Bueno, no son rangos, son órdenes de gobierno. Ok. La gente les habla de niveles. No, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que son órdenes de gobierno porque no hay un nivel más alto ni más corto. Si hablamos del nivel federal, no puede ser mayor que el nivel municipal, ni el estatal, ni entre ellos. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, la Constitución Política Mexicana, en su artículo 115, que habla de la autonomía del municipio, precisamente, ¿verdad? Dice que el municipio es, digamos, la célula base, precisamente, para todo lo que es nuestro país, llámese de federación, república, como ustedes quieran. Son órdenes diferentes de gobierno, sí con diferentes recursos, sí con diferentes posibilidades, pero es por ahí. El problema de esto nace porque la policía hace muchos años pues, llegó a haber 2.300 o 2.800 corporaciones de policías en tantos municipios, estado, la Policía Federal, llámese de mil formas la Policía Federal. Entonces cada quien inventaba sus grados. Hablando de grados, porque la pregunta que me acabas de hacer es en cuanto a los grados. Y no había una homologación, de hecho no la hay hasta la fecha. No se ha podido incrementar, hacer la carrera, el servicio civil de carrera policial, lo que ha hecho que sea un poquito dañino y lo que ha hecho que se pierda mucho digamos, la identidad de los policías. Por ejemplo, cuando se nace con la Policía Federal Preventiva, que la hace precisamente el primer comisionado, es el licenciado Omar Fayad Meneses, en ese momento licenciado, hoy es doctorante, y empiezan a crear con la última generación de la Policía Federal de Caminos, la primera generación de la Policía Federal Preventiva. Aproximadamente 600 cadetes, que es donde quiero ser muy, muy puntual acá, porque para orgullo de Puebla y de un servidor en lo personal, el licenciado Fayad toma a bien que se prepare el primer grupo táctico en el estado de Puebla, y precisamente lo hace porque estaba yo, y así lo dice él, no lo digo yo, se lo dijo a Carlos Contreras Arredondo, que era Procurador General de Justicia, porque estaba yo de directores del Instituto de Formación. Nos mandan 40 elementos jóvenes, llenos de energía, llenos de vida, para hacer el primer grupo táctico. Y se hace un gran grupo táctico, pero digo para orgullo de todos nosotros, se hace con instructores del Estado de Puebla, de la Policía Judicial del Estado de Puebla y unos 2 o 3 de la Policía Preventiva. ¿Y cuáles eran las funciones, así como resumido,
de ese grupo táctico? O sea, que ellos entran en... Es el primer grupo, todavía no había funciones tales, era el primer grupo de operaciones especiales, por así decirlo. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la ambulancia, te voy a platicar, esta va a ser la primera crónica de este episodio. Sí. Nos mandaron a un fraccionamiento privado donde estaba un loquito desnudo y primero llegó el policía municipal y ya, por favor, ya salte del fraccionamiento. Llegó el estatal, no, por favor, ya salte del fraccionamiento. Y en eso llegan unos que se llaman los GOES, Grupo de Operaciones Especiales. Y eso los formó, me parece que Manuel Alonso. Nosotros teníamos, cuando yo tuve el honor de servirle a Puebla Capital como secretario de Seguridad Pública, teníamos un grupo que se llamaba Guardián, que era un grupo táctico. Los grupos tácticos sirven donde el policía regular no tiene las habilidades o el entrenamiento necesario para enfrentar una situación específica. Entonces, eso es los GOES que tú conociste. Pues fíjate que yo dije, muy buena onda porque no nos podíamos ir porque estaba loquito Claro. este chavo. Pues todos los así de ya, por favor, bájate. El estatal también, llegaron los GOES y órale, no te vas a mover, órale, le dieron sus macanazos y... No es necesario. Los grupos tácticos no... Es la última opción, no es lo que no quieres ver. Pero si lo estás viendo, una de dos. O te entregas, o va a haber un enfrentamiento donde el desenlace puede ser fatal, porque ya no hay otra opción. Ellos tienen que poner el orden. Tenemos nosotros un logo cuando formamos esos grupos que dice: yo no inicio los problemas, los termino. ¿Sí? No me quieres ver, pero si ya estoy aquí, la opción es tuya. La opción es tuya. Bien, retomando un poquito aquello, de la Policía Federal Preventiva, en donde llego a tener el honor de ser el primer jefe de instrucción de la Policía Federal Preventiva, y después de ahí empieza a crecer un poco más, nombran a Wilfrido Robledo, comisionado adjunto, y luego al licenciado Omar Fayad se va como administrador general de aduanas, y me jala a mí y me nombra jefe de Estado Mayor de la Policía Fiscal Federal. Una policía sui generis, con otro problema, otras problemáticas que los mencionaremos un poquito más adelante, pero una policía muy especializada, casi todos con carrera trunca, pero con un conocimiento de lo que es el SAT, de lo que es la cuestión fiscal, altísimo. Y de ahí hubo que enseñarles a ser policías, porque no eran policías y sí se enfrentaban a situaciones policiales sumamente graves. Ahí me tocó tener cuestiones hasta de riesgo de perder la vida en las brechas, donde estos señores iban con el mínimo conocimiento realmente, pero con un corazón, como todo buen policía, entregado y muy echado para adelante. Ahorita que dijiste, no saben ser policías, tengo una pregunta que la tengo apuntada aquí en mi acordeón. Es, para ti, ¿qué es un policía? ¿Nos puedes explicar con tus palabras qué es un policía? Bueno, perdón. Igual porque, como lo decías, este podcast también sirve para enseñarle a la gente pues, cosas que no te enseñan, a menos de que sea algo como esto, no te lo enseña nadie, no te lo dicen. No... Lo voy a decir en muy pocas palabras. Ser policía significa arriesgar la vida por alguien que no conoces, que nunca has visto, que seguramente jamás lo volverás a ver y ni las gracias te van a dar. Pero la intención del servicio, lo decíamos hace rato fuera de cuadro, la persona que nos sirve, no sirve. La intención de servir a la gente, la emoción de servir a la gente, de un deber cumplido es altísima. Ustedes lo deben de saber, cuando lograban salvar una vida en un accidente, usar las quijadas de la vida, yo qué sé, con todas esas cosas que ustedes saben hacer, pero aquí el problema es que va en riesgo casi siempre la vida propia. La probabilidad es un volado. Por ejemplo, cuando van ustedes a rescatar a unos secuestrados, por ejemplo, es un volado de que vamos el 50% a que regresas vivo. El entrarle a eso es verdaderamente toda una preparación mental, una preparación física, y como le digo yo muchas veces a mis compañeros policías, de los cuales tanto he aprendido durante 43 años, para mí es
es muy importante la convicción de servir tanto como el valor para entrar a hacer algo. Porque eso es lo que nos puede ayudar a salir con vida, ¿no? La gente no lo sabe, la gente únicamente ve al policía y dice, ¿por qué le está pegando? ¿Por qué lo está golpeando? Etcétera. Es cierto, hay veces que hay policías, por qué no decirlo, que abusan de su charola, abusan del poder que el Estado les da, porque a fin de cuentas la seguridad es una función obligatoria del Estado hacia el ciudadano. Y esto habría que leer un poquito a Juan Jacobo Rousseau en su Contrato Social, y que el policía lo toma muy a pecho. El policía lo toma muy, muy de corazón, y posteriormente platicaremos el por qué ha ido perdiendo o por qué de repente, sobre todo en esos años, se perdió mucho la esencia del espíritu policial de servicio, de ayuda. Y el policía, me preguntabas tú, ¿qué es un policía? Pues es un policía dispuesto a hacer crecer a su sociedad, crecer él mismo y arriesgar muchas veces el estamento familiar. El policía difícilmente tiene años nuevos, navidades, su cumpleaños, los cumpleaños de sus hijos, y queremos un policía integral, un policía integrado, con una serie de horarios de trabajos y de condiciones desintegradoras que hacen que el policía se vuelva no un mártir, porque no, sino simplemente una persona que está dispuesta a arriesgar todo esto por el bien de la comunidad. Porque alguien tiene que hacer esa chamba, porque alguien tiene que salir en las noches como una persona que ayuda desde una ambulancia, a estar ahí sentadote toda la noche igual y no pasa absolutamente nada, un voluntario, o a tener 5, 6, 7 servicios en un momento dado. En la policía, el estrés al que se somete al elemento es altísimo, al grado de que tiene problemas muy altos, pero muy altos, de déficit de atención a veces, de desintegración familiar, a los miedos a los que uno se enfrenta. Pero al fin de cuentas, yo siempre les decía a mis compañeros, para ser policía hay que tener mucho sentido de la entrega, porque yo no creo en el espíritu de sacrificio. Son decisiones, si voy o no voy. Sacrificio, eso nos lo contaban, sobre todo cuando tenías una novia, que sacrifiqué todo por ti. No, decidió ella estar contigo, ¿no? Entonces, yo pienso que son decisiones, no sacrificios, pero la decisión de servicio es muy alta, como la de un militar, por ejemplo. La decisión, aparte de arriesgar su vida, de prepararse para hacerlo cada vez mejor y estar medio loco, porque solamente loco, chiflado, arriesgas todos los días tu vida por, ya no digamos un sueldo bajo, sino por condiciones de trabajo que de ninguna manera garantizan la calidad de vida que le pueden ofertar a su familia. La gente habla que el policía se enriquece todos los días, que roba, etc. Sí, seguramente algunos lo hacen. Pero sí, pues como todos lados hay gente buena y gente mala. Médicos, arquitectos, ingenieros, de todo. La mayor parte de los policías viven en cinturones de miseria. Y ahí están. No se salen, no se van. Que ahora nos estamos enfrentando a otro fenómeno que lo comentaremos. Parece que todo lo estamos dejando para más adelante, pero hay que ir dándole cierto orden a esto. Regresando a la parte anterior, de ahí, cuando acabo de ser yo jefe de Estado Mayor de la Policía Fiscal Federal, ya había sido yo director del Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia, en la época precisamente de Melquiades Morales, el licenciado Melquiades Morales Flores, de quien tuve el honor de que tuviera la confianza en mí y yo fuera el director. Previo a ello, ya había sido instructor aquí y había sido en la época de Manuel Bartlett director de capacitación de la Dirección de Tránsito, que ese es otro
asunto, ¿eh? La Dirección de Tránsito del Estado tenía sus propias características y sus propios problemas, sobre todo la gente que caminaba en las carreteras solo, y que al igual que la Policía Federal de Caminos, los llamados Caballeros del Camino, que hoy día está desaparecida esa policía, daban un gran servicio a la gente que pues transitaba por las calles. De todo esto, esta introducción, ya nos dijiste con tus palabras que es ser policía. ¿Te arrepientes en algún momento de haber sido policía, haberle dedicado tanto tiempo a esto, 43 años? ¿Algún momento te has arrepentido? Me arrepiento, sí, de no haber empezado antes. La verdad es que... ¿A qué edad empezaste? No, yo entro al colegio militar a los 14 años. A la policía yo me integro como a los 19 años, más o menos. 18 años, y 19 años. No, me arrepiento, es un decir de haber entrado antes, pero la verdad es que el mundo policial, el mundo de la policía es tan fascinante, el mundo del servicio, sobre todo, que se vuelve una adicción del querer servir a los demás. Cierto, muchos se han servido de los cuerpos policiales y tenemos aquí, para no ir muy lejos, ejemplos de gente que acaba huyendo, acaba en la cárcel, nunca fueron policías realmente. Fueron gente que se desvió de la policía. Aquí tuvimos mujeres solamente ha habido 2. Tuvimos una mujer, yo sé que no se debe de hablar de nombres, por eso solamente voy a decir, porque además me da un poco de temor, solamente las iniciales, pero por ejemplo, alguien que nunca debió haber sido policía y que es totalmente nefasta, sus iniciales empiezan con L y acaba con Urdes Rosales. Porque la verdad es que pues es una señora que engañó. Y hoy día no sé cómo está como asesora de lo que es Calea. La segunda policía es la actual, la maestra Consuelo. La gente dice que no tiene experiencia policial. Quiero decirte que tengo el orgullo de ser maestro, instructor, compañero, líder o guía de muchos policías en el orden nacional, en el orden estatal y en el orden municipal. Ella fue la fundadora, junto con 100 y tantos muchachos más, de un grupo que se llamó Investigadores Ministeriales. Esto fue hecho por Carlos Alberto Julián de Jesús y Nasser. Eran unos muchachos que acababan de terminar su carrera, creo que la mayoría de la UAP, de Derecho, y con un valor indescriptible, y le voy a decir por qué. Ellos ni eran policías judiciales, estaban en la Procuraduría, ni eran ministerios públicos, eran una especie de híbrido raro, investigadores ministeriales. Los mandaban a investigar, a hacer trabajo, a hacer labor, y no les daban arma. Y ellos iban con ese valor, con ese ímpetu, y muchas veces estuvieron en peligro, incluso de ser balaceados, de perder la vida, y no, jamás se abrieron. Viene a mi cabeza Felipe Tlatoa, que hoy es un doctor en Derecho, es litigante, y por supuesto la actual secretaria, que sí fue policía, sí ha estado en el medio, y la verdad es una mujer que enseñorea mucho a la mujer poblana en función de estar ahí en una responsabilidad que por años, por décadas fue algo muy particular solamente del hombre, pero que nos enseña que la mujer mexicana, la mujer poblana, sobre todo en este caso, tiene la capacidad, la habilidad de cualquiera para dirigir una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y muchas veces los traen mejores puestos que uno. Muchas veces son más bravas. Más bravas. A mí me tocó muchas cosas en el estado de Hidalgo. En alguna cuestión hubo un problema en Atitalaquia, hubo que entrar algunos policías. ¿Esa te tocó, fuera de la explosión, la que hablas? No. Atitalaquia? Atitalaquia fue un problema que hubo que tomar la presidencia porque hay un problema de orden político
no querían que llegara algún presidente municipal, etcétera, que eso a nosotros no nos importaba, sino que ya había rebasado los grados de violencia de la gente. Y entonces el secretario de Seguridad Pública lo era el hoy finado Marcos Manuel Subervil González, que también fue además el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado. El gobernador era Miguel Ángel Osorio Chong. Y entonces me dice, yo era instructor de los grupos especiales en el estado de Hidalgo, me dice, ¿le vas a entrar? Le dije, pues si usted ordena, pues ¿qué le hago, no? Y fuimos, y Alberto, mi hijo, que ya fue rector en 4 instituciones policiales en el país, fue conmigo porque él era instructor conmigo. Enrique Todd Verdeja también era instructor. Me dice, pues ven porque te necesito. Éramos 508 policías. Y dice alguna persona que era de las confianzas del señor secretario, dice, no se preocupen, ya la gente de inteligencia ya vio, no hay más de 350 personas y vamos a entrar en doble cuña, vamos a abrir la doble cuña, capturamos a las personas que son los rijosos y nos retiramos. Ahora sí que a la forma de Fox, de Vicente Fox, en 15 minutos está esto resuelto. Pues se me quedó viendo a mí el secretario, me tenía mucha confianza, le digo, yo no creo que sea así. Le digo, yo tengo mis dudas de la gente que está, y a la posterior tuve la razón. Entramos con doble cuña, que es una formación, doble cuña, abren la doble cuña, quieren entrar a detener a las personas, nos recibieron con bombas molotov, nos recibieron con gases lacrimógenos, con escudos de la policía que le habían quitado a la propia policía. Y eran aproximadamente entre 2.000, 2.500 personas, y nosotros solamente 508 elementos, que fueron incluso desarmados, porque así lo ordenó el gobernador Osorio Chong en ese momento. El ejército no estaba, solamente estaba la policía judicial en ese momento, estaba el cuerpo de bomberos, estaba la policía estatal y las policías municipales. Hidalgo tenía un sistema de ayuda entre ellos, que donde había un problema en algún municipio, los municipios aledaños mandaban al menos 10 policías. Si estamos hablando de 10 municipios aledaños, le estaban mandando 100 policías de inmediato, con sus respectivas patrullas. Eso ayudaba en mucho cualquier problema, ¿sí? Pues empezaron ahí a haber incluso balazos, empezó a haber problemas. Los del Meche nos empezaron a tirar cuetones, pero cuetones, no tonterías, en donde, por ejemplo, a Sixto, que era el jefe de la policía del estado, le dio un cuetón en una pierna y lo levantó como 1.5 metros del golpazo que le dio. De ahí, arriba a 2 metros de la cabeza del señor secretario, explota uno de los cuetones y tumba un gran anuncio de esos de farmacias muy conocidas, que era un anuncio cerca de 10, 12 metros. Imagínate la potencia. Y empieza a haber una serie de problemas y nos empiezan a tirar como más molotov. Y empiezan a oírse disparos, que en esa época a mí me daba mucha risa, porque Enrique Todd Verdeja, que fue instructor aquí en los grupos de penitenciarismo, un buen instructor en el orden nacional, empieza a gritarles, aquí, tiene. Yo sostengo la teoría que nunca le pegaron porque era muy flaco, pero sí empieza a haber bala, empieza a haber un riesgo tremendo, pero sobre todo empieza a haber una violencia terrible por parte de los policías, porque los mandos empiezan a hacerse hacia atrás, a replegarse para empujar a sus elementos. De ese momento se voltean los muchachos y había dos, ahorita vas a ver porque ya son muy importantes, 2 personas que eran muy bravas y estaban haciendo su trabajo excelentemente bien, y entonces de hecho empezaron a golpear a algunos de sus mandos, porque los mandos los aventaban hacia el frente nada más, pero ellos no entraban. Y... bueno, sí. ¿Lo estaban aventando? Sí, o sea, los aventaban, el mando se hacía para atrás y los policías sí entraban a los golpes. De ahí
De ahí nos dicen, bueno, con ustedes sí le vamos a entrar. Éramos los instructores. Y al final recibimos felicitaciones tanto del señor gobernador en ese momento, Osorio Chong, como del señor secretario en ese momento, Marcos Manuel Zuberville González. Tuvimos que quitarle a la gente, a los policías, porque empezó a haber una violencia terrible, que era un sentido de frustración precisamente de los policías, y tener que centrarlos es muy difícil. Es muy difícil tener que centrarlos, y llegaba más gente a golpear policías y había que controlarlos. Se armó la campal. Pero terrible. Empezamos a las 11 de la noche y acabó a las 8:30, 9 de la mañana. Se logró contener todo, se logró recuperar la presidencia del municipio, se le entregó al gobierno del estado, la presidencia del municipio, hubo cerca de 82 heridos, ningún muerto. ¿Y cuántos detenidos? Yo pienso que alrededor de 180, 200 detenidos, que fue un problema para nosotros, porque recordemos que dije en un principio, éramos cerca de 508 elementos. Con tenas a 180 detenidos. Y después de todo esa pelea campal, ¿cómo te sentiste cuando terminó por fin? Después de decir ya el deber está ¿cómo se dice? El deber cumplido. Deber cumplido. ¿Cómo te sentiste cuando dijiste ya, deber cumplido después de tanto tiempo? Pues mira, primero preocupado por ver a los compañeros policías. Muy preocupado porque me llevé a mi hijo. Y pues él nunca había participado en ese tipo de cosas tan graves. Pero fue una piedra angular en salvarle la vida a dos personas. Una que se estaba broncoaspirando y no había nadie que supiera qué hacer. Y como él había tomado algunos cursos, me acuerdo, con ¿se acordarán ustedes del grupo que se llamaba SOS con Burgos Ochoategui? Él aprendió ahí muchas cosas cuando estábamos precisamente en la Dirección de Tránsito del Estado, porque yo creé unas que se llamaban patrullas juveniles, que hasta posteriormente llegaron a ser cerca de 3 a 5 mil niños. Ayudado por grupos del SOS, la misma Cruz Roja. En ese entonces estaba Bianchini, Toñito de Ana, un señor que a lo mejor lo conozcas tú, un tal Eduardo Eddy. Pues nos apoyaron mucho, porque el beneficio era para los niños, el tener niños preparados, que hoy no los hay, para alguna emergencia, incluso en su casa, de índole médica, pues era una bendición y una garantía que muchos padres de familia nos agradecieron en algún momento. Entonces, cuando Alberto está en ese impasse y logra salvar esa vida, digo, para nosotros fue muy importante, porque eso tumba a un gobernador, y no hubo un solo muerto, no hubo policías, sí, golpeados, hubo mucho. A mí me tocó que me golpearan 2 policías, de que estaban tan enervados que no sabían a quién estaban ya pegando. De tener que darles casi un empujón y que despertaran ya, se acabó. Porque era muy importante que entendieran que se estaba controlando la turba, que entendieran que la gente del Meche ya no estaba tirando cuetones, y que entendieran que además no podían irse, porque a algunos en un momento dado les dio miedo, como a todos nos dio miedo, pero querían irse gota a gota. Y en otros pueblos cercanitos, ahí mero, ¿verdad? En Atitalaquia nos estaban esperando con machetes y todo, o sea, nos hubieran hecho picadillo. Pero a fin de cuentas, bueno, creo que se entendió, políticamente se manejó, eso no nos corresponde a nosotros, pero la gente después con el tiempo entendió que pues no era la vía precisamente por la que había que transcurrir para poder de alguna manera tener un control o tener una calma en una comunidad. Es que me pongo en sus zapatos y sí ha de haber sido muy complicado. Si yo siempre les digo que cuando llegábamos a una escena, nosotros como paramédicos ya teníamos todo así listo, nada más. Si llega, tiene tu paciente y ya vete. Pero fíjate que este podcast se llama Crónicas de la Sirena.
Antes que estábamos en cuadro, nos dijiste que tienes 6 impactos de bala. Así es. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo fue? ¿Te dieron los 7 en un solo servicio? No, fueron diferentes. Hablando precisamente, al menos de 3, en un evento donde tuvimos un problema, decía yo que había sido el director de seguridad de una personalidad en el orden nacional. Y bueno, pues cuando estuvimos aquí hubo una especie de atentado en contra de él y nosotros, obviamente al entrar a defenderlo, a él le gustaba que siempre estuviera yo cerca de él. Empiezan las agresiones con armas de fuego por parte de ellos hacia nosotros y dentro de estas agresiones, dentro de este disparar y todo, estarse balaceando, no saber de dónde salen los tiros y además no saber de dónde vienen los tiros de atrás, si son compañeros que están apoyando o si son gente que nos está tirando a nosotros, porque el miedo es muy importante. El miedo es lo que te hace regresar vivo a tu casa. La gente que dice no tengo miedo, pues yo creo que está mintiendo, está drogado o está loco. Pero ese miedo precisamente hace que las cosas se hagan de manera adecuada y muy meticulosa. Entonces, volviendo al tema, volviendo al momento, de repente empezamos a ver que hieren a 2 compañeros de nosotros, empezamos a ver que caen algunos elementos del otro grupo y en ese momento yo siento como una patada de un burro. Y digo de un burro porque es diferente a la patada de un caballo. El burro patea muy en corto y lo deja uno sin aire, totalmente sin aire. Es cuando te caes, ¿no? Y en ese momento yo siento únicamente que me falta el aire, que no puedo respirar bien, pero yo sentí que alguien me había pegado. Yo no sabía exactamente en ese momento lo que estaba pasando. Y me empiezan a gritar los compañeros que me tranquilice, y yo decía, pues espérame, cabrón, déjame respirar, ¿no? Pero yo pensaba que era un golpe. De ahí, los compañeros míos me dicen que yo todavía me acabé 2 cargadores más del arma que yo llevaba. De eso realmente yo no me acuerdo. Yo me acuerdo luego, después de ahí, de haber sentido y que vimos caer a otras personas, sentí únicamente que me faltaba la respiración. Acto seguido yo desperté en el hospital. Y ya me estaban precisamente interviniendo porque obviamente se hace un neumotórax, la pleura pulmonar se daña, el pulmón se daña. Y precisamente es ahí donde yo conozco de una manera muy curiosa en ese entonces al coronel Porfirio Cervantes, que era el director de neumología, y es quien me opera en ese momento. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Bueno, pues para empezar ahí no sientes nada, porque te están operando, te están metiendo más anestesia, porque yo no sé en qué estriba, eso lo podrá decir un médico, que de repente empieza uno a despertar antes o qué sé yo, y se empieza uno a pensar y a sentir que está todavía en la acción que tenía que estar. De ahí, pues me ponen un sello de agua, como todo, y ya despierto yo creo que al otro día. Y entonces empiezo a ver, mi padre que estaba en otro lado, estaba en Tijuana, Baja California, llega precisamente para verme, llegan familiares míos, un general que Manuel Grados Ponce de León, era el director de industria militar, y pues de ahí lo que me empieza a preocupar, cuando empiezo a tomar conciencia, qué pasaba con mis compañeros y qué pasaba con nuestro VIP. Pero esa preocupación se me quitó bien pronto, porque casi después de que yo despierto vi al ingeniero Porras Botello, que a él no le había pasado absolutamente nada y estaba pues muy contento y muy agradecido. De ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene la entrega a un trabajo en donde, caray, uno puede perder la vida y uno se pregunta si vale la pena perder la vida por otra persona. Pero es ahí cuando entra la parte de la formación de cada uno, ¿no? De esa formación de servicio, de esa formación que tiene que tener cada uno de los integrantes de la gente que forma parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad.
pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, como le quieran llamar. Entonces, pues son cosas que a fin de cuentas lo ponen a uno a pensar en si vale la pena estar ahí, y la respuesta invariablemente es sí. Siempre vale la pena estar ahí. Lo único que sí es de pensarse que seguramente tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos no piensan de igual manera, ¿no? Piensan y te dicen, pero ¿por qué estás ahí? Te pueden matar. Antes no te mataron, gracias a Dios no te mataron. Pero uno, en lugar de estar pensando en todo eso, por supuesto, uno cree en Dios. Bueno, yo creo en Dios. Y uno dice, ¿cómo me he salvado de tantas veces? Pero uno se siente muy satisfecho. Muy satisfecho del deber cumplido, muy satisfecho de poder haber servido, de haber salvado una vida. Muchas veces el salvar una vida no es tan sencillo, y menos cuando te enfrentas a alguien, a un delincuente o a un presunto delincuente, en donde quiere quitarte la vida a ti o a lo que tú significas o a lo que tú proteges, que son los terceros. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Has matado a alguien? Yo creo que es una pregunta bien difícil de contestar. Yo creo que hemos tenido enfrentamientos y hemos hecho lo que había que hacer, ¿no? Y no me siento ni responsable ni arrepentido de nada de lo que he hecho, porque siempre he estado del lado de la ley, del lado de servirle a los demás y del lado de hacer las cosas que tenemos que hacer. No es sencillo, no es fácil. Una vez hablaba yo con un motivador poblano que se llama Helios, me parece, una cosa así. Helios Herrera. Y él decía que le entregaba muchas cosas al público, a la gente, etcétera, etcétera. Y yo se me ocurrió preguntarle, estábamos en un programa con Mario Alberto Mejía, que nos invitaba de vez en cuando a participar con él, y le dije, oiga, si usted sabe mucho de motivación, ¿por qué no nos da una plática de motivación a la policía, que bien la necesita, ¿no? Y me dice, sí, cómo no, que en la fregada, eso ahí. Pero una vez que nos fuimos a comerciales, dice, no, pero yo trabajo por dinero, yo debo de cobrar. Y dije yo, no, pues entonces yo no sé qué tipo de motivador es usted. Me dice, pues uno mejor que tú. Le dije, yo no creo. Yo no creo, porque yo, aquí en Puebla, yo formé los grupos Cobras, el grupo Alfa, los grupos de intervención, estuve en 2 motines, en el penal, que se entregó el 5 de mayo, antes de que llegara el presidente, se me fue ahorita, sus orejitas y El Tony Gali, ¿no? No, el presidente de la República. Ah, ya, Fox. Gortari, Salinas de Gortari. Ah, ya. Y la verdad yo le dije a él, le dije, yo soy mejor motivador que tú. Y me dice, ¿quién sabe? Porque yo soy preparado para ello. Le digo, ¿usted a qué los motiva? Usted los motiva a decir, ánimo, levantar las manos y salir de aquí con una plática y decir, no, yo soy el mejor, claro, sirvo a todos, quiero mucho a mi papá y a mi mamá, sí. Y yo los motivo a los grupos que yo entreno a entrar a rescatar a una persona con solamente el 50% de probabilidades de regresar vivo, pero con el 100% de la satisfacción de que logres lo que logres, hiciste lo que te gustaba hacer. Te puede tocar o no te puede tocar. Eso es motivar a alguien. Convénzalo usted de que se meta a un lugar a donde lo puedan matar. Yo quiero ver. Porque otro tipo de motivaciones yo creo que son charadas, y después de lo que vi y de lo que me dice en cuadro, o como se diga, en al aire y fuera del aire, a mí me decepcionó mucho y dejé de creer en muchos de este tipo de motivadores. ¿Cómo son del tipo de ¿quieres 100 pesos o un consejo millonario? Si me lo llego a topar, agarra los 100 pesitos. No sé si lo has visto. No. Bueno, ahorita te lo enseñaré. Ahorita que dijiste del penal, te quería preguntar, porque estaba viendo una entrevista tuya y platicabas en esa entrevista que viviste 3 meses o aquí en San Miguel. Para los que no sepan, San Miguel es el nombre del penal aquí en Puebla. Sí. A mí me tocó capacitar en 1996 aproximadamente a los 360 custodios. Pero eso fue a raíz de
aquel motín que hubo, que precisamente fue un 4 de mayo. A mí me manda a hablar entonces su procurador B, que era el subprocurador A, era el licenciado Mario Marín. Entonces entramos y ahí estuvo muy difícil porque estaba Pellegrini, la gente aquella que tuvo que ver con la muerte de 7, 8 oficiales, que los matan y los tiran y los prenden, creo que esto sucede en la parte de Atlisco, y hubo que vivir adentro del penal porque había que preparar a todos los elementos y se preparaba por horarios de 8 horas. Entonces, en la mañana nos daban al grupo 1, en la tarde al grupo 2 y al otro día en la mañana al grupo 3 y otra vez empezar así. Nada más que para preparar todo lo que había que hacer se nos llevaba parte de la noche. Y llegar a la casa de ustedes a dormir para mí era demasiado, ir y venir. Entonces opté por estar quedándome a dormir ahí. Y la verdad que es otro mundo, es otra situación, es otra emoción. Y precisamente cuando se viene el problema de este penal, entró con López Rubí, que era el subsecretario B de gobierno, que después lo hacen procurador, hoy ya falleció, y hubo que entrar. Imagínense ustedes, ¿no? En un penal que está diseñado para 900 y había más de 2.500 o 2.800 internos, y hubo que entrar y querían que hablaran con nosotros precisamente algunos de los internos, que no voy a decir nombres, que se vieron involucrados en este homicidio de los militares, porque pues no creo que no viene al caso, ¿no? Pero dicen que si no iba alguien de gobernación a hablar con ellos, empezaban a incendiar y a matar gente, etcétera, ahí adentro. Y tenían algunos custodios detenidos. De ahí entró precisamente con el señor el secretario de gobierno B. López Rubí, Ramón López Rubí, y entramos, y no sé si conozcan ustedes el penal, pero hay como un caminito donde había en ese entonces, donde había ciclónica, y el ir caminando por ahí y que le vayan diciendo pinches locos, etcétera, los vamos a matar, etcétera, y nada más 2 personas. Y yo traía una bolsa y traía una escopeta muy especial, y me dice... ¿Una qué? Escopeta. Ajá. Y me dice, ¿qué traes ahí? Y le dije, ¿a usted lo esperan en su casa? Y me dice, sí. Le digo, a mí también. Y yo sí pienso regresar, le dije, ¿no? Nos vimos en el patio central. El que habló, por supuesto, el que negoció, por supuesto, fue el licenciado Ramón López Rubí en ese momento, y con mucha serenidad, digo, con mucha serenidad porque hay que sentir el miedo que se siente estar en medio de 2,000 internos y gritando y acelerados y todo. A lo mejor no todos le van a hacer algo, pero con que decidan, pues la verdad es que no hay forma de defenderse, con o sin armas. Y había un señor que le decían Memo Loco, que a la postre fue mi amigo, y les dijo, tengan mucho cuidado porque él está más loco que yo y sí nos va a disparar. Total, que de ahí empiezan a rodearnos más, a centrarse, pero llegó un momento en que ya no se acercaron más, que querían hablar definitivamente con el secretario de gobierno, que era el licenciado Meneses y Meneses, ustedes han de acordar de él. De ahí nos vamos y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, vámonos, pero no corra, porque si corre, le digo, pues se nos van a echar encima, y entonces sí hay que brincar alguno de las cercas de malla que había. Le digo, y va a tener que ver cómo le hace brincar, porque si no, sí nos alcanzan. Porque en lo que nosotros corremos de aquí para allá, ellos brincan y pues ya es obvio que nos alcanzan. No sucedió tal cosa. Nos abren, cuando se oye que nos abren y abren el cerrojo, la verdad es que en ese momento se siente como, sí, música angelical, y los ve uno como angelitos con alas a los custodios que nos abrieron, y nos fuimos a la dirección en ese momento, a la dirección del penal, pero en ese momento ya había llegado el licenciado Héctor Meneses y Meneses, igual
que el licenciado Ramón López Rubí, con una entereza y una decisión de muy poca gente, nos quedamos a hablar con ellos, solamente Héctor Meneses y Meneses, y entraron, que supuestamente iban a entrar 7, a hablar con ellos, era una comisión de 7, no, entraron como 40 o 50, que no quisieron quedarse atrás, y muchos de ellos llevaban puntas, llevaban armas hechizas. Y pues dispuestos a cualquier cosa, y nosotros también, pero ya en ese momento ya teníamos nuestras armas. Afortunadamente de ahí se vienen más problemas, se empiezan a calentar los ánimos. Le presto yo mi chaleco blindado a Héctor Meneses y Meneses, me dice, ¿y usted qué va a tener? Y le digo, pues es que el secretario de Gobernación es usted. Con ese sentido, no de sacrificio, sino de lealtad al mando, ¿no? Que tiene uno que proteger al mando, ¿no? No es que uno sea un santo ni nada. Entonces agarra y él pide de volada otro chaleco blindado para que me lo den a mí, y solo nos quedamos adentro de las oficinas, Ramón López Rubí, un secretario de Meneses y Meneses y su servidor. Y con un miedo espeluznante, porque a cualquier momento, con que uno de ellos se acelerara y empezara a tirar madrazos, eso iba a ser un acabose, un pandemonium, en donde... Sí, iba a ser una carnicería. Bueno, no, De nosotros hacia ellos y de ellos a nosotros, porque quiero decirle que las pistolas tienen balas y las balas se acaban, ¿no? Y si se mete más gente, digo, no hay forma. Y la verdad, en ese momento, el licenciado López Rubí logra mantener el control, el licenciado Meneses logra mantener el control, se van y se negocia que van a hablar en unas 2 horas o algo así después. Total, el resultado, y de esto tenía que ver la visita del licenciado Salinas de Gortari, en su visita al desfile del 5 de mayo, el resultado es que se entrega el penal y efectivamente viene Salinas de Gortari al desfile y todo acaba de una manera, digamos, aceptable. No feliz, porque ninguno de los hechos que sucedieron ahí fueron felices. Posteriormente, después de esto, no sé si ustedes se acuerden, que matan a uno que le decían el Mongol y lo tiran por cachitos en el drenaje. Ahí en el penal. Y se dan cuenta, porque pensaron que se había escapado, se dan cuenta porque la cabeza del Mongol se atora precisamente en el drenaje, y cuando se meten a limpiar el drenaje encuentran la cabeza del Mongol. Así de difícil es la violencia en un penal. Así de difícil y así de fácil es que pueda perder la vida un custodio. Oye, y es cierto, es pregunta en base a mi ignorancia, ¿es cierto que, por ejemplo, a los drogadictos los juntan con los drogadictos, a los asesinos con los asesinos, violadores con violadores? Más o menos. Había un dormitorio que le decían el L, que era, digamos, que el de los locos, que les decían ellos, ¿no? Ahí estaban los drogadictos, tristemente los enfermos de SIDA. De hecho, muchas veces ellos lograron detener algún custodio y se sacaban sangre de ellos mismos, y agarraban el custodio y decían, si no me traen esto o aquello, lo inyecto. Imagínate lo que sentiría el custodio. Otro caso que estuvo tremendo, a uno de los custodios que lo logran agarrar, que era un comandante, un jefe de turno, y después jamás volvió a entrar, sí siguió trabajando en el penal, pero jamás volvió a entrar a los patios. Lo amarraron en un tanque de gas, lo subieron a una azotea de los tanques de gas que había en el comedor, lo suben a una azotea y le empiezan a hacer así con un encendedor, de aquellos encendedores que se llamaban, creo que Vic, me parece, ¿no? Imagínate lo que sintió, le dio diabetes, le dio hipertensión. Bueno, el señor no se murió porque es muy grande, y lo aventaron todavía del primer piso, o de más bien de la azotea, lo aventaron al suelo. El señor no se murió ahí. Imagínense ustedes el miedo que debió haber sentido este hombre, y debió haber sentido que pasó la vida. Si los que están ahí, los que estuvieron, sus compañeros, les dio miedo perder al amigo, imagínense el que está viviendo ahí, que le están prendiendo un encendedor así de cerca, jugándole a abrir la llave del gas, que se hubiera prendido en ese momento.
No hay forma de apagarlo. De aquí a que llegan o desamarran, pues una de dos. O ya se reventó la válvula, y en eso creo que ustedes saben mucho más que yo, se revienta y se vuelve un gran soplete y acaba con la vida de este hombre, o a lo mejor no sé si pueda explotar, o de todas maneras se muere de un infarto. Que lo que viene sucediendo después, que le da diabetes, le da hipertensión. Y le da un infarto. Y era, no se murió. A mí me tocó conocerlo y platicar muchas veces con él, pero él sí tenía, no miedo, pánico a volver a entrar a los patios. Pero imagínense ustedes el temor que debe tener un custodio cuando le toca custodiar de repente 500 internos y es un solo custodio. ¿Qué va a hacer ese custodio? No. Va a haber alguien que se mete un churro de mota y le va a decir, ¡hey, suelta la mota! ¡Hey, ven acá! No, hombre. Pues no le queda más que sobrevivir. No tenemos la idea de lo que... Si creen que los policías la sufren, no tenemos la idea de lo que lo sufren también los custodios, que vale la pena decirlo. Vale la pena comentarlo porque son el renglón olvidado, los custodios de los penales de nuestro país. Fíjate que ahorita que dijiste eso de que no se imaginan, yo llegué a atender varios pacientes dentro de los separos que los golpeaban todo y había gente, pero pues estaban ahí de paso, no hacían. O a lo mejor sí me tocó una vez un violador que violó a una niña, pero de ahí en fuera jamás. Y ahora sí, imagínate estar rodeado de toda esa gente, que al final de cuentas pues son, ¿cuánto dijiste? 2,500 delincuentes. Eran en ese momento. Hoy yo creo que está más sobrepoblado. Su madre. Sí, y de ahí nace precisamente el Cerezo de Tepeji, que se va como primer jefe de seguridad, la persona que dije hace rato, Enrique Tot Verdeja Márquez, y lo hace de una manera magistral, la verdad, que empezaron a tener el control como si fuera un penal federal de alta seguridad. Ahorita que nos platicaste esas historias de ahí del penal, ya nos platicaste de tus 3 impactos. Los otros 3, ¿cómo fueron? Pues fueron ya dentro de enfrentamientos, pero que no tuvieron, no los comenté porque a fin de cuentas solamente uno tuvo, digamos, una cuestión que uno pudo haber pensado que se muriera, porque fue con un 22. Un tiro 22 que me lo pegan en el pecho precisamente, y en el pecho se atora en la parte del esternón. El esternón con las costillas, no sé cómo se llame, pero yo sentí que me pegan y me dice un amigo, ¿te pegaron? Le dije, no, pero de repente me dice, no, sí, cómo no, lo estoy viendo. Y yo dije, ¿qué estás viendo? Lo que pasa es que yo ya tenía un gran círculo de sangre, ¿no? Y entonces sí me asusté y dije, ay, mamacita, me voy a morir, ¿no? Pero yo me agarro y me sentía ahí la bala. Yo la sentía. Y un médico militar, precisamente, del 33 Batallón de Infantería, porque esto fue en Minatitlán, Veracruz, en ese momento, es el que me atiende y me sacan radiografías y todo, y no me penetra más. No se mete, no me interesa en ningún órgano. No, se queda ahí. Yo no sé si pegó previo a eso en otra parte o la distancia, no lo sé. Balísticamente hablando hay muchas explicaciones, pero pues la verdad yo creo que Diosito me estaba cuidando, o mi ángel de la guarda ese día andaba chambeando con todas las ganas del mundo. O no te tocaba. Y no me tocaba, ¿no? Bien dice el dicho que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Entonces, lo otro es en una pierna, en la parte del chamorro, el otro es en la parte de una pierna, ese sí, fue un impacto seco, pero no algo que me haya puesto en peligro la vida, como los 3 primeros que estoy comentando, como que yo sí pensé que pudiera, bueno, sobre todo cuando veo la sangre y no deja de fluir, pues se asusta uno y lo primero, no sé por qué, pero lo primero que piensas es en tu mamá, ¿no? Mi mamá, ¿no? Pues no sé, el sentimiento
de que puedas perder la vida es terrible, es grande, pero por otro lado el sentimiento de que estoy haciendo lo correcto. Ajá, del deber cumplido, como decías. A veces piensas, pues yo pienso que Dios me va a ayudar, ¿no? Y así pasa, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo mucho en Dios. Algún día un amigo me decía, ¿y a qué vas a misa todos los domingos? ¿Qué tal si Dios no existe? Le dije, pues mira, si Dios no existe, pues ya perdí 1 hora el domingo. Pero si sí existe, el que se chinga eres tú, ¿eh? Digo, por andar dando propaganda subversiva, ¿no? Y fíjate que la verdad que lo piensas, me pasó, yo no soy muy creyente, la verdad. Yo creo en un ser supremo, pero no creo en la iglesia, soy sincero. Pero el momento de que llegan las broncotas y le rezas hasta el último de los santos que te enseñaron en la escuela. Sí, es cierto. Bueno, hay muchos, incluso, yo sé que no es el tema, pero hay libros que hablan de por qué necesitamos creer en Dios, ¿no? Y la verdad es que uno sí necesita creer si no creyéramos en alguien, lo que usted quiera, Dios, Jehová, lo que quieran, yo creo que nos moriríamos muy jóvenes de un infarto por la responsabilidad tan tremenda de resolver las cosas de nuestra vida. Tenemos que echarle la culpa a alguien, y por eso siempre le rezamos a la Virgen de Guadalupe o a San Martín de Porres. Buscamos algo, ¿no? Pero ahí va. Pues en la policía prácticamente es eso. Pues Beto, ¿sí te puedo decir Beto? Claro. Perfecto. Ya estamos llegando al final de este Aunque episodio. también me pueden decir su eminencia una vez. Soy humilde. Humilde, de la realeza. Fíjate que antes de que nos vayamos, nos despidamos, te quiero pedir 2 cosas, que nos platiques una crónica más, una historia más. Siempre, por lo general, cuando cerramos el episodio, les pregunto cuál ha sido siempre le digo servicios, pero igual servicios, que te marcó la vida, en el que tú llegaste como un Alberto Hidalgo a una guardia, y en cuanto salió de la guardia, llegas a tu casa como otro Alberto Hidalgo. ¿Cuál fue ese servicio? Y ahora te digo lo demás. Bien, yo creo que en ningún servicio, yo creo que desde que entras, al menos en la policía así es, una vez que decides ser policía y que firmas tu contrato, eres uno al firmarlo y otro a partir de ese momento. La responsabilidad, el creértela, es como que te echan un gran balde encima, y que debes de tener la habilidad, la capacidad de entenderlo para poder hacer tu trabajo bien. Y cada vez, cada trabajo, cada día, no importa si es un servicio o si ese día aparentemente no hiciste nada, ¿verdad? Es darle, engrosar a esa responsabilidad para que puedas dar una atención, una respuesta a la gente que cree en ti, una respuesta a la gente que cree en darte su seguridad y que sale a la calle con la esperanza de que tú hagas algo porque lleguen siempre vivos a su casa y sin una lesión. Ahorita fíjate que se me acaba de poner algo a la cabeza. Todos los paramédicos tenemos nuestro botiquín, nuestra tabla. Un policía pues lleva un arma bien armado. ¿Cómo me puedes platicar esa responsabilidad de usar el arma, de tener el arma? ¿Algo que nos puedas platicar de eso? Bueno, antes de eso quisiera nada más comentarte 2 cosas. Fíjate, yo tuve 2 experiencias muy fuertes. Cuando en la policía de Tijuana, Baja California, la policía municipal, que era una policía muy echada para adelante, nosotros íbamos un amigo y yo, con en ese entonces, la mamá de mi hijo Alberto precisamente, y nos toca que nos empiezan a seguir algunas personas. Y la verdad es que yo empiezo a oír detonaciones. Iba yo con un amigo que se llama Orlando, que hace muchos años que no lo veo, y esas detonaciones vamos y dejamos a mi mujer y a mi hijo, porque mi mujer todavía estaba, creo que en 7 meses de embarazo, y nos regresamos a buscarlos y encontramos uno de ellos, nos enfrentamos, detenemos a esta persona y logramos entregarla, a las autoridades competentes.
En ese entonces sí nos enojamos, nos agarramos a golpes, porque yo estaba muy molesto por el riesgo que habían puesto a mi mujer, sobre todo que estaba en estado de ingravidez. Y de ahí, esa fue una ocasión que no pasó nada, porque ya mi hijo tiene 42 años, ¿no? Afortunadamente tú lo conoces. Y me pasó lo mismo cuando recién entré a la policía, como secretario de la policía aquí en Puebla. El tercer día más o menos veníamos de Cholula, alguna cuestión, habíamos ido a visitar a alguien, y en la carretera oímos así como unos ping, 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 y me dice mi mujer, ¿qué es eso? Y yo sí entendí que era eso, y le aceleré a mi camioneta, y afortunadamente pues no pasó a más. Llegamos a la casa, vivíamos en La Paz, nos metimos, le dije, métete, y sí, tenía en el lado derecho donde ella iba, precisamente, tenía como 4 o 5 impactos. ¿Quién quería que uno se asustara o algo? No lo sé, no, sabrá Dios, pero no produce ese efecto en toda la gente. Lo mío fue, pues voy a ver ahora por qué, y van a ver que no me voy a abrir y no me voy a rajar. A raíz de eso, la presidenta, que siempre me dejó trabajar con una manga ancha muy fuerte, y tratamos siempre, todos los días, de no defraudarla, ¿verdad? A raíz de eso es que nos adquiere una unidad blindada, que había un regidor, un tal de Sabré, que yo creo que estaba medio loco, que siempre estaba fregando con que, y la Cheyenne, pa, y la Cherokee, pa, porque no tiene la idea más que de lo que es andar, yo creo, de jarra, pero no sabe lo que es arriesgar la vida de todos los días, pero además arriesgar la vida de la gente que tú quieres, porque vas más allá, no nada más arriesgas tu vida, sino la vida de la gente que tú quieres, que tú amas, por cumplir con una misión. Bien, ahora, yéndonos a la cuestión de las armas. Las armas son herramientas, invariablemente todas las armas se inventaron para matar. No hay un arma que no mate o que... No, por eso yo no creo en el tiro deportivo, por ejemplo. Si es un arma, se inventó para matar. Pero en el caso de los policías, bueno, tienen ciertas características. Deben de tener un curso de capacitación inicial en donde les enseñan no solamente a usar el arma, sino a usar el cerebro, a usar la cabeza, a saber acerca de hoy la ley de uso de la fuerza, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, con sus 44 artículos que tiene, que está coja porque yo no conozco el reglamento a esa ley, y pero que hoy en día se está impactando hasta en el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y todas y cada una de las corporaciones. ¿Qué pasa con un arma? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad tremenda, porque además tienes que tener la capacidad y la habilidad de decidir solamente en 2 o en 3 segundos usar el arma o no. Hay algunos videos donde hablan que los jueces tienen todavía 1 año para tomar una decisión, o tenían en el anterior sistema de justicia penal, tenían hasta 1 año para tomar una decisión. Pero además la tomaban atrás de un escritorio. El policía la tiene que tomar en segundos, 1, 2, 3 segundos, la uso o no la uso. ¿Será capaz de quitarle la vida a alguien? ¿Y en qué condiciones? Para eso está la legítima defensa, para eso está precisamente la ley del uso de la fuerza, que tienen ellos que estar preparados, y es aquí donde a mí me dio mucha tristeza y mucho coraje que algunos compañeros acabaron muertos o en la cárcel por la irresponsabilidad de la ya mencionada ex secretaria de Seguridad Pública, que metió a gente sin tener la capacidad ni la capacitación propia. Hoy día, con el actual presidente y con la secretaria, tuvo que hacer, yo creo que entuertos, tuvo que hacer lo que pudo con la policía que le entregaron, porque hubo generaciones de policías entrenados online, le dicen los Wi-Fi, ¿no? ¿Por qué? Porque desde su casa tomaron todo el curso. ¿Y qué pasa
con la necesidad del instructor de ponerle un ejemplo verdaderamente firme. ¿Qué pasa con la capacitación, la disciplina, la entrega, el sentimiento de hacer un trabajo bien hecho? ¿Qué pasa con ello? Se hizo un juego y hoy lo estamos sufriendo. Por eso a mí a veces me molesta cuando se critica demasiado a esta secretaría, en lo particular a la secretaria, a los jefes de la policía. Me molesta. Tenemos un excelente policía como subsecretario, el doctor Humberto, que está aquí en la Policía del Estado, ¿verdad? Un policía con mucha experiencia, pero les entregan puros entuertos y con eso tienen que recomponer la sociedad que tanto control se ha perdido. Ahora, volviendo al tema de las armas, ¿cómo vas a entrenar a un elemento a distancia en el internet cuándo debe de usar o no un arma? Cuando verdaderamente está en peligro su vida, o la vida de un tercero. ¿Qué quiere decir la legítima defensa? ¿Cómo se maneja? Si estos son ejemplos que se deben de dar firmes y in situ, no pueden ser por correspondencia. Yo me acuerdo que había unas academias como las Academias Vázquez, los institutos Patrulla y un instituto que se llamaba Maurer, que te hacían detective por correspondencia, ¿no? ¿Y qué puedes saber? Policía por correspondencia, lo que fuera. Entonces, no puede ser. Tenemos que tomar eso muy en serio, reentrenar a estos policías que valen la pena, porque por algo están ahí, por algo no se han ido, por algo no han desertado. Reentrenar a nuestra policía, creer un poco más en nuestros mandos, pero sobre todo tomar la sociedad la responsabilidad que le toca de ser esa corresponsabilidad para tener una seguridad. Hay que cuidar también nosotros a nuestra seguridad, cuidar a los elementos de la seguridad y tener nosotros un plan de seguridad desde la casa, desde la escuela, desde con mis hijos, cuando salgo a la calle. Entonces, cuando eso hagamos todos y todos nos ayudemos, será posible que convivamos en una sociedad muy parecida, por ejemplo, a las de Japón, donde los niños desde 4 o 5 años se van solitos a la escuela. Y es que fíjate que algo que estaba platicando con un amigo que estuvo viviendo en otros países primermundistas, me dice que allá en los países dicen que aquí en México, bueno, en Latinoamérica, no en México, no somos primermundistas porque siempre somos somos la generación, no, todos somos la sociedad del yo. Yo primero y yo primero. Nada de con los demás, no los demás. Por ejemplo, en Japón, tú llegas tarde y hasta los japoneses te piden perdón porque seguramente encontraste algo, no sé. Corrígeme si estoy equivocado. No estoy seguro que sea así, pero sí la responsabilidad, decía yo ahorita, ponía el ejemplo de los niños de 4 o 5 años que se van a la escuela, solitos. Y si alguien se le acerca de alguna manera extraña a un niño de estos, la sociedad en sí, en vilo, responde: a ver qué pasó, qué quieres con el niño. Me queda claro que la desintegración con los jóvenes en todo el mundo es tremenda, pero ¿qué vamos a hacer si nosotros teníamos una sociedad en México muy responsable? La irresponsabilidad actual que tenemos no empezó con los aztecas. La irresponsabilidad que tenemos ya nos hemos vuelto muy comodinos. Lo que seamos más fácil. Queremos enflacar con una pastillita, queremos aprender con otra pastillita, queremos hacer cursos, carreras de 3 meses. Estamos en esa ideología en donde creemos que lo fácil es lo que funciona, y no es así. Yo creo firmemente, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, dice Luis Villoro, que el que cree no sabe. Creo, pero también estoy muy consciente que si todos hacemos lo que nos corresponde hacer, entonces los que servimos, como ustedes, como los TUMS, como los bomberos, como los soldados, porque es el ejército tan criticado, pero ¿qué tal cuando se requiere del plan DN3 o del plan Marina? No, y aparte, como lo decía Israel Arauz, que por cierto un saludo a Isra, pues ellos dan la vida por la patria, o sea, ellos dan la vida por la sociedad.
Es la única corporación, el ejército, que de verdad da la vida, incluso por una idea, que es la patria, incluso por una bandera. De ahí en fuera nadie tiene la obligación. En la misma policía sí hay gente que muere por una mala planeación, sí hay gente que muere por alguna cosa de alguna emboscada, etcétera. Sí hay gente que pierde la vida, pero no está dentro de sus cánones, de su reglamento, el defender nada hasta la muerte. Eso solamente lo hace el ejército, mismo del cual yo pienso que debemos de estar muy orgullosos, pero no olvidar a la policía. No olvidar a la policía, porque hoy usted, tú, yo, que van al cine y que regresan a su casa y regresan sin sobresaltos, es el trabajo de un policía bien hecho, bien realizado y con una proyección de servicio a los demás. Y pues ya lo escucharon de Beto. Ahora sí que la próxima vez que vean un policía, piensen como cuando lo que les digo cada episodio, piensen en el paramédico que atrás del botiquín tiene una familia que lo espera, así como el policía que están en la patrulla cuidándonos, haciendo guardia, también los esperan en su casa. Así es. Y pues muchísimas gracias por esa invitación. De verdad los vuelvo a felicitar porque cuestiones como estas son las que hacen que la gente se entere de lo que está pasando verdaderamente y lo que hace que creamos más en nuestra sociedad y tengamos más confianza. Una confianza que cada vez se ha perdido, pero tenemos la capacidad de reaprenderla y recuperarla. Pues ese es el objetivo de este podcast, porque mucha gente, pues siempre como yo le decía, cuando me preguntan por qué nació la idea, le digo, pues es que a mí siempre me decían los de la ambulancia, cuánto tiempo tardaron en llegar, por mí comen, no sé qué, y cuando no saben que somos voluntarios, es la última pregunta que te hago, es que es súper mega resumida porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Hay voluntarios en la policía? ¿Tienen voluntarios? No, eso es solamente en bomberos. En la policía no se puede porque recordemos que solamente hay grupos policiales o grupos no policiales, sino que aspiracionales de niños, de jóvenes, okay, para hacer las cuestiones como las famosas patrullas juveniles. Vialidad en su momento se llamó también. Pero no, eso sucede en los bomberos, sucede en la Cruz Roja, que además habría que felicitarlos doble porque bajo ninguna garantía están arriesgando su vida, están entregando su tiempo y están queriendo aprender para poder servir a los demás. Como estábamos platicando, ¿no, señor producer? Terminamos pagando nuestras cenas para que nos mienten la madre. Así para es. Que le suenen los sumen los oídos a mi jefecita. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Para los que llegaron hasta aquí, por favor, compártanlo, ya saben, en sus grupos familiares. Ahí es donde siempre se hace viral todas las cosas. Que no sé si pasa de que tienen el tío que está luego sin hacer nada y te manda las cosas. Pues siempre pasa, ¿no? Pero bueno, espero que esta información haya sido de calidad para que la gente sepa, pues, qué es lo que vive un policía. Eso que dijiste de los custodios de las cárceles, es algo que no se me hubiera pasado por la cabeza. La verdad es que nunca he entrado a ningún penal. Pero es una formación muy valiosa y espero que la compartan. Pero bueno, yo soy Eduardo Eddy. Yo soy Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras. Y esta fue una crónica más de Crónicas de la Sirena. Eso, chico. Muchísimas gracias. Gracias. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.